Buenas tardes a todos y a todas. Bona vesprada. Estamos en el simposio 25 años de Unicomics, estudios universitarios en torno al cómic de la Universidad de Alicante, en el Congreso IconEdu 2023, Congreso Internacional Educación y Conocimiento. Este simposio lo vamos a participar 4 personas. En primer lugar, participa nuestro compañero Eduard Baile López con la comunicación Unicomic entre docencia, investigación y divulgación educativa. Posteriormente participaré yo, José Rovira Collado, con el canon de lecturas y los criterios de selección de Unicomic como recursos educativos. En tercer lugar, la profesora Mónica Ruiz Bañuls, investigación educativa sobre la presencia femenina en las investigaciones de Unicomic. Y para finalizar, el profesor Sebastián Miras, también del Departamento de Innovación y Formación Didáctica, biografías literarias y gráficas y guías didácticas de lectura como nuevas propuestas didácticas de Unicomic. Como queremos ajustarnos al tiempo, dejo ya de compartir para que participe mi compañero Eduard Baile López. Bé, bon dia a totes i a tots. Comencem ja amb el seminari tal com ha exposat el meu company José Rovira. Aquesta primera comunicació del seminari és molt senzilla i té com a objectiu únic fer una panoràmica breu sobre la trajectòria d'Unicomic en aquests 25 anys. Unicomic va començar en el 1999, les jornades del còmic de la Universitat d'Alacant, com una proposta acadèmica que combinava trobades amb autors, però també aspectes relatius a les implementacions didàctiques del còmic. Posteriorment, a partir d'aquest model inicial, van anar afegint-se alguns elements específics, com conferències temàtiques, sessions monogràfiques, seminaris d'investigació didàctica, sense oblidar sempre la perspectiva de la trobada acadèmica amb els autors. Entre el 2012 i 2013, coincidint amb els 15 anys d'Unicomic, van començar a haver-hi una sèrie de fites d'expansió a partir de la creació de textos acadèmics, bibliogràfics, de la creació de xarxes d'investigació educativa i també cursos d'estiu o cursos de l'Institut de Ciències de l'Educació destinats també a aquestes implementacions didàctiques. Molt breument, no vull entrar en qüestions massa teòriques, però al darrere d'aquesta investigació amb el còmic com a eina didàctica, el que persegueix el grup, el que persegueix Unicomic, és augmentar els marges del concepte de lectura, del procés de lectura, anant més enllà de la literatura, perquè considerem que el mitjà des del qual s'accedeix als continguts també determina la manera com es processen tals continguts. I, a més, considerem que el còmic potencialment dona un marge a la inferència, a la interpretació crítica del lector i, per tant, promou precisament la idea de la lectura crítica. Entrant ja en el punt de la comunicació més nuclear, per dir-ho d'alguna manera, el desenvolupament d'Unicomic ha tingut lloc, en primer lloc, a partir de l'entrada a les aules, de la penetració en el mateix àmbit universitari, a partir de, per exemple, com dèiem adés, les xarxes de docència universitària, que van començar el 2013-2014 amb Francisco Ortiz, després vaig continuar jo mateix, i en els últims temps ha sigut Mònica Ruiz, que també participa en aquest seminari i que ha coordinat la xarxa de la qual teniu el títol, Amèrica Latina a través del còmic i de l'àlbum Il·lustrado, ha sigut la persona referent de les xarxes. Quant als cursos específics, que també m'ha esmentat, hem tingut una línia denominada còmic com a element didàctic, amb literatura, història, plurilingüisme, entre altres temàtiques, i també una sèrie de cursos d'estiu, alguns a la seu de Villena, dirigits pel nostre company Fran Ortiz, al voltant del còmic com a llenguatge teòric, d'una manera més panoràmica, i en alguns casos codirigits per mi mateix, que són els 2 cursos de baix, en què el còmic ha estat vinculat a altres mitjans com ara la música, els videojocs o temàtiques com ara el terror o la ciència-ficció. Pròximament, en aquest juliol, dirigit per mi mateix i coordinat per un altre company que participa en aquest seminari, Sebastián Miras, i realment alma mater del curs, tindrem un nou curs d'estiu en col·laboració amb el Cefire d'Alacant titulat Còmic i Educació, lectures multimodals de narracions gràfiques i al qual vos animem a participar. També aquesta idea de penetrar a l'aula amb el còmic s'ha vist reflectida en diverses assignatures de la Universitat d'Alacant, també en el màster d'investigació educativa, el màster de formació del professorat, nombrosos treballs de TFG i de TFM, i també en el cas de José Rovira i jo mateix en la participació en el màster de còmic i educació de la Universitat de València. Finalment, la participació en el projecte europeu Icon Comics a través, sobretot, del Working Group
5, del qual teniu la referència en la mateixa diapositiva, i que tindrà com a exponent fonamental una sèrie de guies de lectura de còmic per a l'educació superior, també ha servit per a implementar tota aquesta tasca. El segon punt, a banda de les aules, faria referència a la creació d'un corpus bibliogràfic, ja hem fet esmentades, però fonamentalment a partir del Congrés del 2018 i del Congrés de 2021 ha donat peu a tota una sèrie de monogràfics de còmic i educació, però també d'altres qüestions com canvi climàtic o panoràmiques al voltant del còmic hispanoamericà i que han aparegut en revistes acadèmiques com ara Cuco, Quadernos de Còmic, TVosfera, la revista mexicana Ligibero o, en el cas del volum que hi ha al mig, Renovació del Còmic en Espanyol, en la editorial de la Universitat Clermont-Auvergne, que precisament és l'alma mater del projecte europeu e-Comics al qual fem referència ADES. Este corpus bibliogràfic se fonamenta en diverses línies d'investigació. Les principals són el cànon, estudis de gènere i biografies gràfiques, que precisament conformen aquest seminari, però també d'altres com adaptacions literàries, necessitats educatives especials, temàtica LGTBI, geografia i història i també qüestions de terminologia. I finalment, a l'aula i a les publicacions acadèmiques cal afegir també, a través de l'aula de còmic, que dirigim també des del grup Unicòmic, doncs el contacte amb la ciutadania, eixir també de l'àmbit del campus estricte. En aquest sentit, doncs, ja podríem dir que hi ha alguns precedents, com la creació del Club de Lectura Universitari de Còmic Àlbum Il·lustrat del 2010, el CLUECA, i, finalment, com hem dit, des de l'any 2017, el curs 2017-2018, la creació de l'aula de còmic en el context del Vicerrectorat de Cultura de la Universitat d'Alacant. El que pretenem, com hem dit, és crear ponts de comunicació, nexos entre l'àmbit més purament acadèmic del campus amb la ciutat d'Alacant i la província en general, a través de presentacions d'obres, cursos i jornades al voltant, per exemple, del feminisme, seminaris, cicles col·laboratius en l'aula de cinema, tallers amb l'aula de salut i també club de lectura. L'aula mateix, de fet, disposa també d'una sala de lectura i d'un catàleg creixent de còmics, fonamentalment a partir del concepte del cànon, del qual parlarem tot seguit. En este curs 2022-2023, i amb això pràcticament ja concloem, doncs l'aula ha tingut ha revifat després del període dur de la pandèmia i continuem amb aquestes idees. Precisament a través de l'aula és com implementem el curs d'estiu al qual hem fet referència. Hem començat també a fer exposicions en col·laboració amb la Biblioteca General i continuem amb la relació amb les presentacions d'autors i la vinculació en les llibreries locals. Concloc ja simplement anunciant, més que com unes conclusions en sentit estricte, la feina continua, no parem mai, hem de continuar explorant i una de les pròximes exploracions serà la tercera edició del Congrés Internacional que tindrà lloc al juliol del 2024. Muchísimas gracias, compañero. Paso yo a compartir mi presentación. Creo que vamos estupendos de tiempo. Creo que sí que la veis, perfecto. Es decir, como comentaba el compañero Eduard Baile, una de las primeras líneas de investigación que llevamos varios años trabajando es el canon de lectura y los criterios de selección de Unicómic como recursos educativos. Ya lo he dicho al principio, pero tenemos que recordar que en este año cumplimos 25 años. También recordar que esta presentación y este trabajo está dentro de nuestro grupo de investigación, del citado proyecto europeo y de las distintas redes del ICE que hemos comentado. Bueno, pues empezamos comentando la primera aproximación que se realizó desde Unicómic al canon ya hace más de 10 años. En 2011, en la revista Primeras Noticias de Literatura, revista de literatura, se publicó aquella primera aproximación de canon literario y promoción lectora desde los cómics. Tenemos que dejar claro que los cómics no son literatura, pero muchas veces nos aproximamos desde estos estudios filológicos. Entonces, en aquel momento se hacía una pregunta de cuáles serían los 10 cómics que te gustaría tener en bibliotecas. Posteriormente, uno de los cursos que hemos mencionado anteriormente, en 2013, este cómic como elemento didáctico 2, literatura e historia en viñetas, donde se publicamos o confeccionamos la primera versión del canon que ahora mismo veremos. También simplemente recordar que la primera aproximación a esas biografías literarias gráficas también fue en 2013. En 2014, en el Congreso SEDEL de la Universidad de Valencia, se publicó con el compañero Fran Ortiz esta primera versión del canon escolar.
Antes de centrarme en el canon escolar, sí que comentar que para aprovechar correctamente o para introducir el cómic en las aulas, pues también se ha desarrollado paralelamente estos criterios de selección, tanto del cómic y el álbum ilustrado. Se presentaron por primera vez en 2017 en el cuarto Congreso Internacional sobre Miguel Hernández, con la colaboración de Pilar Pomares, Joan Miquel Rovira, Eduard Baile y yo mismo. Entonces, partiendo de otros criterios de selección previos, como podían ser los de Gemma Lluch, Teresa Colomer, José Manuel de Amos, pues se generan unos criterios que no significa que tengamos que seguirlos 100%, pero son los elementos que nos sirven para analizar en este tipo de obras. Tenemos autoría, género, elementos materiales, construcción narrativa, ilustraciones, viñetas, lenguaje, representación, el uso de los paratextos, sus posibilidades didácticas y público objetivo. También tenemos una versión de estos criterios publicados en el repositorio de la Universidad de Alicante. Y ya llegamos al canon, voy deprisa, simplemente decir que nuestro canon artístico, a veces, aunque la idea es llevarlo al aula, pues parte de varias selecciones anteriores, como puede ser la de Paul Grobet, el canon de los cómics de Vidal Foch y Ramón de Españas, la selección de Cómic y Vida, o otros especialistas como Álvaro Pons, aparte de otras versiones como los 100 libros para el siglo XXI. Entonces, en ese curso, en 2013, pues ya llegamos a la confección de estas 30 obras. Encabezamos Maus, Blueberry, Asterix y Tintín. También tenemos esta siguiente versión, donde tenemos, atención, solamente a notar que son 30 obras, pero como para la confección de este canon nos utilizamos de listados precedentes y de la votación de distintas personas, pues aquí hemos hecho también tenemos la posición conjunta porque había varias obras que compartían la misma votación, el mismo número en nuestra confección. Por eso Asterix o Tintín tienen la posición 3 o en la posición 8. Realmente es la posición 8 o 19, pues tenemos esas últimas obras. También en esta versión nos hemos centrado en las posibilidades de edición en catalán y sobre todo enfocar un público objetivo desde el que se puede leer, pero recordamos que estas obras se pueden leer en cualquier edad. También, como hemos comentado, en el máster propio de Cómic Educación de la Universidad de Valencia hemos desarrollado también esta unidad y sus posibilidades. Como se comentará también, en distintas investigaciones tenemos, en 2020 hicimos una evaluación de los conocimientos de este canon por parte de nuestro alumnado. Tenemos la investigación también disponible en el repositorio de la universidad. Simplemente anotar, ahí se hizo una exploración con una escala Likert de 5 puntos, donde el 5 era el máximo conocimiento y reconocimiento como una obra maestra y el punto 1 era el desconocimiento total de la obra. Por desgracia podemos comentar que solamente 3 personajes o 3 series, porque son Asterix, Mafalda y las aventuras de Tutín, superan el 4 y solamente 7 superan el 3. También decir que en este sentido, en la evaluación, pues vemos la importancia de las adaptaciones audiovisuales. Estas son las obras más conocidas por parte, se hizo, es decir, con alumnado de la Facultad de Educación, esta exploración, y también podemos anotar que por la parte de abajo es bastante negativa, hay 14 obras que no llegan directamente al 2, que sería nos suena algo, el 67% está por debajo del 3, incluso calculando que había algunos datos alterados porque teníamos estudiantes que sí que eran lectores de cómic y podían modificar ese interés. Pero sí que destacar que, aunque las preguntas eran simplemente sobre conocimiento, también luego teníamos otras preguntas abiertas que nos hablaban del interés del alumnado por leer mejores cómics y su relación para trabajar la literatura y la historia. Simplemente para finalizar, pues en esta esta segunda comunicación del simposio, pero ya con contenidos específicos, que tanto los criterios de selección como el canon son instrumentos para el ámbito educativo. A continuación vamos a ver las figuras femeninas y la ampliación del canon. También las figuras literarias gráficas. Simplemente decir que es importante esta propuesta de ampliación de lecturas del canon de lecturas escolar a través del cómic. Simplemente comentar también que se comenta el estudio, a continuación la compañera Mónica Ruiz va a hablar de la figura femenina y para finalizar, como estoy perfectamente en tiempo, simplemente invitaros a participar dentro de este proyecto en la encuesta sobre usos educativos del cómic, es decir, dentro del proyecto IconMix, esta es la web, tenemos iconmixhipotesis.org, tenemos una encuesta que lanzamos en octubre de 2022 sobre las posibilidades educativas de los cómics, simplemente la cerraremos en julio de este año, pero bueno, bit.ly, iconmix, Survey Edu es, y os animo a participar. Si queréis también, si estáis viendo este vídeo, podéis parar y leer el código QR.
Y yo con esto simplemente ya dejo de compartir para que siga mi compañera. Buenos días a todos y todas. Como han comentado mis compañeros, a lo largo de los 25 años de Unicomic han sido diversas las temáticas que se han abordado para visibilizar el cómic como instrumento eficaz en las investigaciones académicas y sobre todo para facilitar el acceso a la narrativa gráfica a un mayor número de lectores. Desde el 2020 se abre dentro de Unicomic una nueva línea de investigación que ha tenido como objetivo por una parte, validar el conocimiento del alumnado universitario de enseñanza secundaria de personajes femeninos en el mundo del cómic y, por otro lado, una línea que nos preocupaba era el de, desde Unicome, dar visibilizar voces de autoras que van reclamando poco a poco su espacio y también visibilizar un corpus de lecturas, de cómics y de narrativa gráfica protagonizada por mujeres. En este sentido, ya se ha hablado, el compañero José Rovira ha comentado pues, ese trabajo que se lanza en 2014, una propuesta de canon artístico del cómic, relacionado también con el interés didáctico de la narrativa gráfica. En ese listado, como se ha comentado, se recogían 30 títulos y esas investigaciones iniciales sirvieron para que pudiésemos constatar y detectar una evidencia, ¿no? Que es la ausencia de autoras y de personajes femeninos en ese listado canónico, si exceptuábamos Persépolis de Satrapi y, sobre todo, pues el personaje de Mafalda, ¿no? Con nuestra investigación, que ahora comentaré, y a partir de esta propuesta, se confirmaba lo que ya muchos estudiosos del cómic habían resaltado, como los estudios de Lisa McCausland del 17, del 18, y de todas esas obras recogidas, como he comentado, solamente se reconocían positivamente el personaje de Mafalda y ese cómic de Persépolis. Entonces, a partir de esta constatación, nos planteamos esa nueva línea en el que nos preguntamos, ¿no? Ante ese vacío detectado, ¿se podía establecer un canon femenino del cómic? ¿Existía en la actualidad? Y asimismo también nos planteamos si desde Unicomic, ¿no? Podemos trabajar una línea en el que se visibilizaba cada vez más la mujer, tanto a partir realizando listado de autoras y de personajes. Brevemente os comentaré una de las investigaciones que en ese sentido estamos llevando a cabo y sobre la que hemos publicado algún trabajo. Fue un estudio que realizamos en varias universidades de la Comunidad Valenciana con una muestra bastante amplia de casi 200 participantes, en el que a través de un listado lanzamos una encuesta al alumnado universitario y alumnado de la universidad sobre qué mujeres protagonistas del cómic conocían, ¿no? Para intentar establecer ese canon femenino de Unicomic, seleccionamos 30 personajes que agrupamos en cuatro grupos, una muestra sobre superheroínas, protagonistas de anime, personajes femeninos del ámbito hispánico y personajes femeninos del cómic europeo y americano. Aparte de un estudio mixto y cualitativo, lanzamos algunos datos muy interesantes en torno a esta investigación. Por ejemplo, en los primeros valores obtenidos a partir de los estadísticos descriptivos que lanzamos, pues observamos una escasa percepción en torno a personajes como Electra, como Muerte, como Tanguir, sin embargo, o como Tormenta, sin embargo, se lanzaba los estadísticos descriptivos cuando abordábamos personajes como Catwoman o Wonder Woman, ¿no? Evidentemente, la percepción era mucho más favorable porque eran personajes más reconocibles, ¿no? Sobre todo aquellos que tenían una traslación transmedial, bien en cine o bien en televisión, ¿no? Esos eran los que más éxito tenían y los estadísticos se nos disparaban. En cuanto a la percepción de anime, encontramos una alta percepción, evidentemente, cuando hablábamos de Bulma, frente a otros valores más bajos como los de Arale o los de Ranma. Evidentemente, los resultados estaban en consonancia, pues el hecho de que Bola del Drag de Toriyama, pues evidentemente históricamente había tenido un mayor calado, ¿no? En canales por lo menos televisivos españoles, ¿no? Sobre todo pues en canales autonómicos del ámbito catalano parlante, que era un poco en las universidades que nosotros lo habíamos lanzado. En cuanto a los resultados de esas protagonistas del ámbito hispánico, pues evidentemente sobresalía el dato positivo que hemos mencionado de Mafalda frente a otros personajes como Clara de Noche, Doña Irraca
o moderna de pueblo, evidentemente la importancia del personaje de Quino, ¿no? Sobresalía y era interesante porque expresaba que no existía ruptura generacional cuando abordamos este personaje. Y en cuanto a la percepción de personajes femeninos dentro del cómic americano y europeo, los resultados a veces eran dispares. Evidentemente, los personajes, los ítems que mejores estadísticos nos daban era siempre el relativo a Mimi, rozando casi el 5, ¿no? que era el descriptivo más alto, a Pitufina, a Betty Boop, a Olivia o a Lucy Peterman. Y sin embargo hay otros que tenían una menor repercusión, una menor difusión audiovisual, como por ejemplo Lulu o Barbarella, Valentina, cuyos estadísticos descriptivos pues salían un gran esclarecimiento, ¿no? Además de esta línea de investigación de percepción, también estábamos elaborando un listado de autoras con el que hemos trabajado y una nueva línea en la que intentamos enlazar dos conceptos, y ya termino con esto, que es un poco abordar la relación del cómic en América Latina, intentando un poco profundizar en torno a personajes claves de la conquista del Nuevo Mundo y de modo especial en el papel de algunas mujeres, ¿no? Como la Malinche, María Estrada, Inés Suárez, unos personajes que han estado silenciados en las crónicas oficiales. Sin embargo, es interesante como en el mundo del cómic aparecen estas figuras femeninas completamente empoderadas, ¿no? Entonces, llevamos una nueva línea de investigación que une esas dos inquietudes. Por una parte es ampliar el canon de lecturas a partir de mirar América Latina, mirar lo que la elaboración y cómo funciona el cómic en América Latina, y sobre todo en ese papel de algunas mujeres que contrasta mucho cómo se aborda en otro tipo de narrativas, incluso la historia oficial, y cómo se aborda en el cómic, ¿no? Porque vemos ese empoderamiento de la figura femenina en el cómic. Pues hemos seleccionado 3 personajes y, bueno, abordamos ese estudio pues, a partir de obras como El sueño de la Malinche, como la obra de Mitton, como una última publicación de Soy la Malinche de Jaraba, o, por ejemplo, todos aquellos cómics que abordan sin duda el papel de una mujer que rompió, ¿no? toda la temática y todo el papel silenciado de la mujer en la historia de América Latina, como son los cómics en torno a Inés Suárez, de Borja González y el último de Javier Mora. Bueno, y con esto pues doy paso a mi compañero. Dejo de compartir. Perfecto, compañero. Pues ya directamente, por último, la comunicación de nuestro compañero Sebastián Miras. Adelante cuando quieras, ya compartes tú y nosotros nos silenciamos. Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Mi intervención lleva entonces como título Biografías literarias gráficas y guías de lectura como nuevas propuestas didácticas de Unicómic. Aquí tenemos el resumen de la propuesta, donde principalmente se pone el énfasis en los beneficios que consideramos que tienen estas biografías literarias gráficas, como las hemos dominado, para acercarse a la vida de escritores y escritoras, dado bueno, el atractivo que entendemos que puede presentar para el alumnado, iniciar un recorrido acerca de su obra y su vida a través de este formato, ¿no? de un formato que ya se presenta reconocido, con una calidad artística muy destacada. Estas son algunas de las referencias acerca de trabajos previos que hemos realizado en torno a estas biografías literarias gráficas, y aquí tenemos algunas de las portadas de esa lista de 27 biografías que ahora veremos. Son todas ellas protagonizadas por autores, escritores, escritoras españoles e hispanoamericanos, ¿no? Es todo literatura escrita en español. Aquí se incluye también otra obra que no está en el listado, que es acerca de Alejandra Pizarnik. Ya veremos en qué sentido está ahí en un límite entre la biografía y la ficción de la autora. Este es el listado, como decimos, un listado incompleto y en proceso de renovación. De hecho, ya hay unas obras que aparecerán en breve que incorporaremos a este listado, pero bueno, se pueden apreciar entonces allí los nombres de Borges, de Cervantes, García Lorca y Miguel Hernández, que son los que más obras tienen como protagonistas.
dentro de esta investigación acerca de las biografías literarias gráficas, hemos hecho una investigación con estos dos ejes, que son el de imagen y texto, para analizar en qué sentido cada una de estas biografías presentan estos rasgos, en qué medida presentan estos rasgos. ¿No? Ahí podemos ver, por ejemplo, con dos obras acerca de Miguel Hernández y dos acerca de Federico García Lorca, bueno, en qué medida aparece esa abstracción, esa representación más o menos realista en la imagen, como también en el texto, ¿no? En qué medida es más poético o se atiene más realmente a la biografía de la obra del autor. Estas son algunas actividades que ya proponía José Rovira Collado hace algunos años, una década atrás, actividades que siguen el esquema de prelectura, durante y postlectura, pero actividades que seguimos trabajando, incluso este año en el máster de profesorado de educación secundaria, hemos hecho alguna actividad tomando estas actividades como referencia. Estas son algunas de las actividades que hemos propuesto para la obra de Cortázar, por ejemplo, siguiendo ese mismo esquema de antes, durante, después, o también podemos ver aquí las referidas a la obra Gabo sobre Gabriel García Márquez. Nuestra intención entonces es continuar con esta guía de lectura para ese proyecto ya europeo comentado antes, pero tomando ahora a Neruda como protagonista de esta obra reciente del 2022, firmada por Óscar Pantoja y Esteban Millán, Neruda, Lluvia, Montaña y Fuego, que toma como punto de referencia los últimos días de Neruda para, a través de sus recuerdos, acercarnos a su niñez, a su primera juventud, sus años en misiones diplomáticas, etcétera, etcétera, diferenciándose entonces con esos dos colores, ese azul y ese sepia, para diferenciar esos dos momentos. Una biografía gráfica entonces que no tiene grandes intertextualidades con el conjunto de su obra, sino se enfoca en su primera etapa, pero aún así resulta muy interesante para conocer algunos de los episodios más destacados de su vida y también con los que tienen que ver con el sufrimiento que él padeció a causa de la dictadura chilena, ¿no? del 73. Aquí podemos ver algunos de los otros episodios donde se enfoca también en su periodo escolar, de la infancia, con algunos recitados y por otro lado con algunas amistades que lo visitaban allí donde pasaba sus últimos días. La otra de las biografías es quizá la que presenta algún problema más de clasificación, es esta Maldita Alejandra de Ana Mughel, porque en verdad lo que hace la autora aquí es tomar como excusa los diarios íntimos de Alejandra Pizarnik para presentar una ficción acerca de su propia vida, en qué medida se está acercando y separando de la biografía de la propia Pizarnik. Sin embargo, es cierto que presenta una buena cantidad de detalles biográficos sobre Alejandra y que la obra de Alejandra Pizarnik está presente a lo largo de toda la biografía gráfica, ¿no? Entonces, creemos que merece la pena incluirla, si se quiere, no con un lugar tan central, tan destacado como las otras, quiero decir, como pertenecientes a esta categoría, pero podemos también considerarla hasta cierto punto una obra a través de la cual se puede trabajar la biografía de esta poeta argentina. Aquí vemos algunos de los pasajes. Hay multitud de intertextualidades con la propia obra, con escritores que influyeron en Alejandra, amistades, ¿no? Como se puede ver ahí en esa doble página con figuras literarias también muy destacadas. Y este cuadrito, del mismo modo que lo teníamos en Hernández y Lorca, aquí con estos también ejes de imagen y texto, hablando ahora de estas dos, Neruda y Maldita Alejandra. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros y compañera. Voy a simplemente presentar, comparto ya ahora para finalizar. Recordamos, aquí tenemos la web del Aula de Cómic, el blog de Unicomic donde tenemos todas las novedades,
no es todavía esa web, pero donde pondremos noticias del que ya he mencionado Congreso 2024 que anunciaremos en breve. Y tenemos tanto nuestro perfil de Twitter como 2 correos, uno en Gmail y uno en Gcloud, por si alguna persona está interesada en participar, tanto en este Congreso ICON 2023 como cuando compartamos este vídeo en abierto, por si otras personas quieren interesarse por nuestro trabajo, publicaciones, etc. Creo que nos ajustamos al tiempo. Simplemente agradecer a Eduard, Mónica y Sebas la participación en este seminario, en este simposio, y muchísimas gracias. Y también agradecer a la organización por permitirnos participar. Y con esto, por mi parte, cierro. Muchísimas gracias.